La mañana en que mi esposo salió corriendo por la puerta a las 6 de la mañana, yo ya sabía que no iba a la oficina. Lo sabía desde hacía 3 semanas, pero aún así me quedé parada junto a la ventana de la cocina, taza de café en mano, viendo cómo su coche desaparecía calle abajo, dejando que creyera que yo confiaba en cada palabra que decía. Reunión urgente de la junta, me dijo, acomodándose la corbata frente al espejo del pasillo. No me esperes despierta. No respondí. Solo asentí y tomé un sorbo de café. Su hermana Margaret estaba sentada detrás de mí, en la mesa de la cocina. Me observó mirar cómo él se iba. Ella tampoco dijo nada. Pero cuando finalmente me di la vuelta, me lanzó una mirada que decía todo lo que ninguna de las dos estaba lista para pronunciar en voz alta. Margaret tenía 44 años. Le habían diagnosticado esclerosis múltiple 3 años antes. Avanzaba despacio, pero sin detenerse. Ahora usaba bastón. Algunas mañanas eran más difíciles que otras. Mi esposo, su hermano Daniel, había dejado muy claro desde el diagnóstico que no quería que el cuidado de Margaret se convirtiera en una carga para nuestra casa. De hecho, había usado exactamente esa palabra, carga. Lo dijo durante la cena, enfrente de ella. Yo fui quien la invitó a vivir con nosotros. Daniel me miró con esa sonrisa tensa que usaba cuando no estaba de acuerdo conmigo, pero tampoco quería discutir en público. Y claro, lo que tú creas mejor, Claire. Eso había sido 14 meses atrás. Y en esos 14 meses aprendí 3 cosas. La primera, Margaret era una de las personas más bondadosas que había conocido en toda mi vida. La segunda, mi esposo tenía una aventura con una mujer llamada Brooke, gerente de cuentas en su empresa. Y la tercera, la que cambió todo, Margaret sabía exactamente que estaba ocultando su hermano en esa compañía desde hacía 2 años. Ella todavía no me lo había dicho directamente, pero yo había empezado a unir las piezas a partir de pequeños detalles. Una llamada telefónica en el pasillo donde bajaba la voz cuando yo pasaba cerca. Una carpeta que cerraba demasiado rápido cuando yo entraba a la sala. La manera en que a veces me miraba, con algo entre culpa y espera. Yo tenía 31 años. Había pasado 5 años construyendo una vida de la que me sentía orgullosa. Tenía una hija, Jamie, de 7 años, obsesionada con la biología marina, que recientemente me había informado muy seria que los delfines duermen con un ojo abierto. Tenía una carrera por la que había trabajado duro. Era analista financiera senior en una firma de consultoría médica. Tenía una casa en la que había puesto todo mi corazón. Y un matrimonio en el que realmente había creído. Hasta que encontré los correos electrónicos. Y quiero dejar algo claro, yo no estaba espiando. Eso me importa. Estaba buscando el recibo de un restaurante en nuestra carpeta compartida de gastos cuando abrí la carpeta equivocada en la computadora de la casa. Los correos estaban ahí. 47. 8 meses de mensajes entre Daniel y Brooke. Leí lo suficiente para entender perfectamente qué eran. Después cerré la laptop, subí las escaleras, me senté al borde de nuestra cama y me quedé mirando la pared durante muchísimo tiempo. Jamie estaba en la escuela. Margaret había ido a su terapia física semanal. La casa estaba completamente en silencio. Me quedé ahí sentada 2 horas. Y cuando finalmente me levanté, algo ya se había acomodado dentro de mí. No era enojo. O no solamente enojo. Era algo más frío. Más calculado. Pensé en lo que tenía. En lo que no tenía. En lo que podía demostrar. Y en lo que necesitaba. Pensé en Jamie, y en cómo debían verse los próximos 10 años de su vida. Pensé en Margaret, en su bastón y en la manera en que Daniel había dicho la palabra carga sin siquiera inmutarse. Y tomé una decisión. No iba a confrontar a Daniel. Todavía no. No iba a llorar, ni acusarlo, ni exigir respuestas. Iba a ser paciente. Iba a ser inteligente. Y cuando llegara el momento, solo le pediría una cosa. Ese momento llegó 6 semanas después. Era un domingo por la tarde. Jamie estaba en la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Margaret estaba dormitando.
Daniel bajó las escaleras de muy buen humor. Demasiado buen humor. Ese tipo de humor que tenía cuando algo le había salido bien y yo no debía enterarme. Se sirvió un vaso de agua mineral y se recargó sobre la barra de la cocina. Luego dijo, con total calma: creo que deberíamos hablar de nosotros. Me senté a la mesa. Está bien, respondí. Habló durante casi 20 minutos. Escogía cada palabra con cuidado. Decía cosas como: nos hemos distanciado. Creo que ambos sabemos que esto ya no está funcionando. Quiero que los dos seamos felices. No mencionó a Brooke. No mencionó los 47 correos. Presentó el final de nuestro matrimonio como una conclusión mutua, natural y perfectamente razonable a la que dos adultos maduros simplemente habían llegado juntos. Lo dejé terminar. Después dije: creo que tienes razón. Parpadeó. Claramente esperaba más resistencia. No voy a pelear contigo por esto, continué. No quiero un proceso largo y desagradable. No quiero abogados gritándose durante meses. Estoy dispuesta a mantener todo simple. Entrelacé las manos sobre la mesa. Pero tengo una condición. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y cuál? Quiero llevarme a Margaret conmigo. El silencio que siguió duró unos 4 segundos. Después Daniel soltó una risa, no cruel, más bien automática, como si de verdad lo hubiera sorprendido. Claire, ¿hablas en serio? Hablo en serio. Respiré hondo. Voy a renunciar a mi parte del valor de la casa. No voy a pedir la mitad de los bienes de tu empresa. Solo quiero una pensión razonable para Jamie, y quiero que Margaret viva conmigo. Eso es todo. Me observó fijamente durante un largo momento. Podía ver los cálculos pasando detrás de sus ojos. La casa valía mucho dinero. Los activos de su empresa valían todavía más. Y los gastos médicos de Margaret, los medicamentos, las citas con especialistas, las modificaciones que necesitaría conforme avanzara su enfermedad, eran cifras que ya lo habían hecho tensarse más de una vez durante la cena. Entiendes que cuidar de ella no es barato, dijo lentamente. Lo entiendo perfectamente. Otra pausa. ¿Y estás segura de que eso es todo lo que quieres? Eso es todo lo que quiero. Aceptó tan rápido que casi me dejó sin aliento. Me estrechó la mano. Literalmente me estrechó la mano, como si acabáramos de cerrar un negocio. Y 4 días después ya habíamos firmado el acuerdo de separación. Además, transfirió $8,000 a mi cuenta como arreglo de buena voluntad. Y sonreía al hacerlo. Sonreía de verdad. Recuerdo haber pensado: disfrútalo mientras puedas. Margaret y yo nos mudamos a un departamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Era más pequeño que la casa, más silencioso, lleno de luz por las tardes. Jamie decoró su cuarto con animales marinos que recortó de revistas y pegó cuidadosamente en las paredes. Margaret acomodó sus cosas en la segunda habitación. Y la primera mañana que estuvimos ahí, entró a la cocina y nos preparó pan francés. Nos sentamos juntos en la pequeña mesa junto a la ventana. Nadie habló demasiado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar con normalidad. 3 días después, Margaret me pidió que me sentara con ella cuando Jamie ya se había dormido. Tenía una carpeta sobre las piernas. He estado tratando de encontrar el momento adecuado para contarte esto, dijo. Sus manos permanecían completamente quietas. Debí habértelo dicho antes. Quiero que sepas que lamento no haberlo hecho. Me senté frente a ella. Dímelo ahora, le dije. Margaret abrió la carpeta. Lo que había dentro me tomó casi 1 hora entenderlo por completo. Durante 2 años, Daniel había estado manipulando sistemáticamente los resultados financieros de Hargrove Consulting, la empresa que había fundado junto con un socio llamado Russell Hargrove, para engañar a los inversionistas externos. Había inflado cifras de ingresos, ocultado deudas y desviado dinero a través de una cuenta secundaria que Russell ni siquiera conocía. El dinero no estaba desapareciendo exactamente. Estaba siendo utilizado.
pero no para la empresa. Renovaciones en una propiedad que Daniel tenía registrada bajo otra compañía. Un automóvil. Viajes. Y, conforme seguía leyendo, entendí otra cosa. Regalos. Regalos caros. Del tipo que le das a alguien cuando intentas impresionarlo. Margaret había descubierto todo por accidente 18 meses atrás, cuando Daniel le pidió ayuda para organizar unos archivos durante una visita, antes de que su enfermedad avanzara demasiado. Margaret era inteligente. Y meticulosa. Además entendía perfectamente los documentos financieros, después de haber trabajado 20 años como administradora hospitalaria antes de su diagnóstico. Había sabido de inmediato lo que estaba viendo. Lo confrontó en privado. Daniel le dijo que estaba interpretando mal los documentos. Pero cuando ella insistió, él la amenazó. Le dijo que, si hacía público cualquiera de esos datos, se aseguraría de que perdiera el acceso al seguro médico del que dependía a través de su plan. El mismo plan que yo administraba para ella desde que vivía con nosotros. El mismo del que él ya había insinuado 2 veces que podría eliminarla, siempre disfrazándolo como una simple preocupación práctica por los gastos. Había obligado a su hermana enferma a guardar silencio mediante amenazas. Me quedé procesando eso durante un largo rato. No estás interpretándolo mal, dije finalmente. Ah, no, respondió Margaret. No lo estoy. ¿Cuánto dinero? Me dio la cifra. Asentí lentamente. ¿Y Russell no tiene idea? Ninguna. Cree que la empresa está pasando dificultades por las condiciones del mercado. Daniel le ha estado contando la misma historia durante 2 años. Miré la carpeta sobre mis piernas. Luego miré a Margaret. ¿Por qué me lo dices ahora? Ya no estás en su seguro médico. Ya no puede amenazarte. Ella sostuvo mi mirada. Porque merecía saberlo antes de firmar cualquier cosa. Hizo una pausa. Y porque tenía miedo de decírtelo antes. Volvió a guardar silencio unos segundos. Y porque lo que te hizo, lo que ha estado haciendo, no estuvo bien. Nada de esto estuvo bien. Extendí la mano y cubrí la suya con la mía. Está bien, dije. Esto es lo que vamos a hacer. Quiero dejar algo claro. Yo no salí buscando venganza. Esa no soy yo. Y esto no se trataba de eso. Lo que hice fue buscar una abogada. Se llamaba Patricia Osai. Una compañera del trabajo me la recomendó diciendo que era exactamente la clase de persona que quieres de tu lado, y aterradora si la tienes enfrente. Me reuní con ella el martes siguiente. Llevé a Margaret y la carpeta. Patricia revisó todo 2 veces. Luego nos hizo una serie de preguntas muy precisas. Finalmente se recargó en su silla y dijo: que esto es fraude financiero contra inversionistas. También es incumplimiento del deber fiduciario hacia el socio. Y dependiendo de cómo estén estructurados los acuerdos con los inversionistas, posiblemente también fraude electrónico. Después me miró. ¿Firmaste algún acuerdo de confidencialidad como parte de la separación? No. Bien. Luego volteó hacia Margaret. ¿Está dispuesta a dar una declaración formal? Margaret se enderezó en la silla. Sí, respondió. Sí estoy dispuesta. Patricia presentó una denuncia ante las autoridades regulatorias correspondientes un jueves. Para el lunes siguiente, Russell Hargrove ya había sido contactado. Y para el miércoles, su propio abogado había iniciado una demanda civil paralela. En menos de 3 semanas, las cuentas de Hargrove Consulting fueron congeladas mientras se realizaba la investigación. Y Daniel recibió una notificación oficial informándole que era objeto de una investigación por fraude financiero. De hecho, me enteré por Jamie. Había escuchado a Daniel hablando por teléfono durante una de sus visitas de fin de semana y, cuando volvió a casa, me dijo muy seria que su papá estaba gritando y que tenía la cara muy roja. Le expliqué que a veces los adultos pasan por situaciones estresantes en el trabajo. Ella aceptó la respuesta y regresó a su libro sobre tortugas marinas. No voy a fingir que los meses siguientes fueron fáciles. No lo fueron. La investigación se prolongó durante mucho tiempo.
Hubo llamadas del abogado personal de Daniel, al principio agresivas y, poco a poco, cada vez menos. Hubo semanas en las que me sentía cansada de una forma que me llegaba hasta los huesos. Algunas noches me quedaba sentada en la mesa de la cocina, después de que Jamie y Margaret ya dormían, mirando al vacío durante largos minutos. Pero la verdad tiene su propia fuerza. Una vez que empieza a avanzar, ya no necesita que alguien le empuje. La relación entre Daniel y Brocken no sobrevivió al derrumbe financiero de su vida profesional. Me enteré por un amigo en común que, con un entusiasmo apenas disimulado, me contó que Brocken se había apartado discretamente de la situación unas 6 semanas después de que la investigación se hiciera pública. Al parecer, Daniel, sin la imagen cuidadosamente construida que había mostrado durante años, no era exactamente lo que ella esperaba. No voy a mentir y decir que no sentí nada al escuchar eso. Pero tampoco fue satisfacción. Fue algo más silencioso. La comprensión de que ciertas cosas terminan acomodándose solas con el tiempo. Lo que sí sentí claramente fue alivio. No por ver la vida de Daniel derrumbarse, sino porque la mía finalmente había dejado de sentirse así. Porque así era mi vida 8 meses después de la separación. Tenía un trabajo en el que era buena. Tenía una hija que me contaba sus pensamientos. Tenía un departamento donde la luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina exactamente en el ángulo perfecto. Tenía a Margaret. Margaret, que hacía pan francés los domingos por la mañana. Margaret, que le estaba enseñando a Jamie a jugar rummy. Margaret, que, de maneras que yo seguía descubriendo, se había convertido en una de las personas más importantes de mi vida. Jamie tuvo dificultades al principio. Y no quiero minimizar eso. Tenía 7 años. Su mundo entero había cambiado de lugar y todavía no tenía las palabras necesarias para explicar lo que sentía. Durante un tiempo estuvo más callada de lo normal. Una vez, camino a la escuela, me preguntó por qué nuestra familia se veía diferente ahora. Le dije que las familias existen de muchas formas distintas y que la nuestra seguía completa, solo que organizada de otra manera. Se quedó pensando unos segundos. Después dijo que su maestra le había contado que las estrellas de mar pueden volver a crecer sus brazos cuando los pierden. Es verdad, le respondí. Ella asintió lentamente. Entonces estamos bien. Sonreí un poco. Estamos bien. Volvió a mirar por la ventana. Y yo manejé el resto del camino con las manos muy firmes sobre el volante y los ojos cuidadosamente puestos en la carretera. El caso civil se resolvió 14 meses después de que comenzara la investigación. No voy a entrar en cifras específicas. No porque esté protegiendo a Daniel, sino porque los números realmente no son lo importante. Lo que sí diré es que Patricia era excelente en su trabajo y que el acuerdo reflejó lo que realmente había sido tomado. Y que el fondo universitario de Jamie dejó de ser algo que me quitara el sueño por las noches. Daniel no fue a prisión. La investigación concluyó que, aunque el fraude había sido deliberado, no alcanzaba el nivel necesario para un proceso penal, una conclusión que frustró bastante a los abogados de Russell Hargrove. Daniel pagó fuertes sanciones económicas, se le prohibió ocupar cargos ejecutivos en compañías públicas durante 7 años y perdió su participación como cofundador de Hargrove Consulting. Russell reconstruyó la empresa después, bajo una nueva administración. Cuando todo terminó, Margaret me dijo que se sentía más ligera. Entendí perfectamente lo que quería decir. Su esclerosis múltiple siguió avanzando, como inevitablemente ocurre. Hay mañanas más difíciles y otras más llevaderas. Ahora tiene una nueva especialista, una doctora que encontré después de 3 semanas de investigación, y está siguiendo un tratamiento que ha logrado ralentizar significativamente el avance de la enfermedad. Tiene días buenos. Tiene días malos. Y en ambos sigue siendo ella misma. Inteligente. Divertida. Y silenciosamente generosa, de esas maneras que nunca busca que nadie note. Una mañana de domingo, aproximadamente un año después de mudarnos al departamento, Margaret y Jamie estaban jugando rummy en la mesa de la cocina mientras yo preparaba café. Jamie acusó a Margaret de hacer trampa. Y Margaret respondió: yo jamás haría algo así. Con una inocencia tan exageradamente teatral que Jamie terminó soltando una carcajada.
Yo me quedé de espaldas a ellas, junto a la barra de la cocina, escuchando sus risas. Y pensé. Esto fue lo que elegí. Y esto fue lo que recibí. Jamie tiene 9 años ahora. Quiere ser bióloga marina. Más específicamente, quiere trabajar con ballenas beluga, una obsesión que desarrolló después de ver un documental y explicarme durante casi una hora que las belugas son muy sociales. Muy comunicativas y probablemente tienen opiniones sobre las cosas, mamá. Le dije que no tenía ninguna duda de eso. Ve a su padre cada 2 fines de semana y durante las vacaciones escolares. No es un arreglo perfecto. Algunas visitas salen mejor que otras. Pero Jamie es amada. Y lo sabe. Y se está convirtiendo, de manera visible y constante, exactamente en la persona que va a ser. A veces la observo de la manera en que uno mira algo importante e irreemplazable. Con esa atención especial que nace de saberlo fácilmente que todo pudo haber sido diferente. La primavera pasada volvió de pasar el fin de semana con Daniel y se sentó muy callada en la mesa de la cocina. Supe inmediatamente, por el silencio, que algo había ocurrido. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió. Luego dijo. Papá me dijo que tú fuiste quien lo metió en problemas, por lo de la empresa. Me senté frente a ella. Pensé cuidadosamente en lo que quería responder. Tu papá tomó algunas decisiones que causaron problemas, dije al final. Y esas decisiones tuvieron consecuencias. Así funcionan las cosas. Jamie lo pensó un momento. Tenía los ojos de su abuela, la mamá de Daniel, oscuros y observadores. ¿Te estabas enojada con él? Por un tiempo, sí, respondí honestamente. ¿Y todavía lo estás? Lo pensé. No, dije finalmente. Ya no, en realidad. Pareció aceptar la respuesta. Guardó silencio unos segundos más. Luego dijo. La tía Margaret dice que tú luchaste por ella cuando nadie más lo hizo. Miré a mi hija. La tía Margaret es muy importante para mí. Para mí también, respondió Jamie. Después se levantó, tomó una manzana del frutero de la cocina y fue a buscar a Margaret para su revancha de Rummy. Con la seguridad tranquila de alguien que ya había decidido lo que sentía y no necesitaba seguir hablando del tema. Yo me quedé sentada un rato más. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina con ese ángulo perfecto de siempre. El departamento estaba lleno del sonido de Margaret riéndose por algo que Jamie acababa de decir. Yo no había pedido la casa. No había pedido el dinero. Ni los bienes de la empresa. Ni ninguna de las cosas que se suponía que debían importar. Había pedido a una mujer con bastón y una carpeta llena de documentos que había tenido demasiado miedo de mostrarle a alguien. Y a cambio había recibido mucho más de lo que siquiera sabía que podía desear. Daniel se había sentido tan aliviado cuando salí por esa puerta. Todavía pienso en la expresión de su cara cuando le dije lo que quería. La forma en que la tensión abandonó su cuerpo. La manera en que me estrechó la mano. Creía que estaba saliendo limpio de todo aquello. No entendía que lo que me estaba entregando con ambas manos, agradecido, sonriente, era precisamente lo único que podía destruirlo. Y quiero ser honesta. Yo tampoco lo entendí del todo al principio. Solo sabía que Margaret importaba. Que estaba sola. Y que nadie había dado la cara por ella cuando su propio hermano la miró a los ojos y pronunció la palabra carga sin pestañear. Yo la defendí. Y ella, a cambio, me entregó la verdad. Y la verdad, al final, resultó ser suficiente.